Bueno, les cuento un poquitito quién soy yo. Bueno, mi nombre es Jesús Agudelo, soy felizmente casado. Mi esposa se llama Catalina Herrera. Tengo 5 hijos: Miguel Ángel, que tiene 19 años, Emanuel, que tiene 17, Josué, que tiene 13 años, Mariana, que tiene 9, y Pablo de Dios, que es el niño, tiene ahorita en agosto cumple 3 añitos. No. Esa es mi familia. Vivimos en Medellín, pero yo no soy de acá de Medellín, mi esposa tampoco. Somos de un pueblo cercano a Medellín que queda hacia el occidente antioqueño, se llama San Jerónimo. Ese es un pueblito, una tierrita caliente. Entonces, soy de allá, de ese hermoso municipio, cerca a Santa Fe de Antioquia. De hecho, cuando se va uno desde Medellín eh, hacia Santa Fe de Antioquia, primero tiene que pasar por San Jerónimo. Entonces, para los que no lo conocen, pues por ahí lo pueden encontrar. Entonces, ese es mi municipio. Y allí empieza mi historia. Allí empieza mi historia. Entonces, no sé si hay algo adicional que quieran decir o arrancamos de una vez. Arranque que ellos van preguntando. Ellos Arranque, mi empiezan hermano. a Listo, preguntar. perfecto. Perfecto, listo. Entonces, pues soy de allá de ese municipio. Mi papá era mayordomo de una finca. Yo soy bueno, somos 4 hermanos, somos una familia de 4 hijos, mi papá y mi mamá. Y vivimos en esa finca. Yo llegué a esa finca de 2 meses de nacido y allí estuve hasta mis 16 años. Estuve hasta los 16 años en esa finca y allí empieza mi historia. A ver, les cuento un poquitico. Mi papá era el mayordomo. Entonces, esa finca nunca la alquilaron. Esa finca siempre eran los mismos dueños de la finca allá pues como de veraneo, una casa de veraneo, y allá estaban. Pero pasó algo muy curioso. Yo me gradué en 1995. Ese diciembre, por primera vez, alquilaron esa finca. Y yo digo que eso también fue una protección de Dios. Les voy a decir por qué. Porque yo andaba en mi rebeldía, mi edad más rebelde, por allá en mis 16 años, que uno cree que es de mejor estrato que los papás, uno cree que uno sabe más, o sea, uno se cree pues como la última Coca-Cola del desierto. Muy sobradito. Y sí, demasiado, demasiado sobradito. Pero entre todo eso, había una moda. Obviamente, nosotros tenemos un enemigo. El primer enemigo del alma es el mundo. Entonces el mundo nos trae las modas. Y la moda que había en ese momento era la música rock. Entonces yo era seguidor de Guns N' Roses, AC/DC, Def Leppard, Poison, pues todas esas bandas de rock. Entonces yo era, mejor dicho, metalero prácticamente. Bueno, Metallica, ahí estaba, o sea, era... Entonces yo digo que le doy gracias a Dios porque miren, me sacó gracias a Dios de ese mundo. Muchos de mis compañeros, bueno, muchos no, algunos de mis compañeros que vivieron esa época conmigo, hoy en día son satánicos. Entonces yo creo que Dios me protegió y ya voy a ir contando un poquitico por qué. Entonces alquilaron la finca, primera vez que la alquilaban. Eso fue en diciembre de 1995. Quien alquiló la finca fue un pastor de la iglesia Cuadrangular que quedaba en Envigado. Entonces, o sea, personas muy buenas, que fueron donde nosotros, donde el mayordomo, donde mi papá, mi mamá y nosotros, y nos dijeron: queremos enseñarles a orar, queremos orar por ustedes, enseñarles a leer la Biblia. Y para mí eso fue algo como novedoso, porque, a ver, yo criticaba mucho la iglesia. De hecho, todavía sin estar fuera de ella, yo la criticaba mucho. ¿Pero por qué la criticaba? Porque yo vengo de una familia en donde me enseñaron a rezar, pero a las malas. Es decir, en mi casa se hacía el rosario a las 7 de la noche puntual, y usted tenía que dejar de hacer lo que estuviera haciendo y se tenía que rezar. Entonces yo aprendí así, ¿cierto? Se rezaba. Yo iba a misa porque me decían que tenía que ir a misa. Entonces yo iba los domingos a misa, pero la misa mía era misa de atrio. Los que saben que es una misa de atrio es porque en algún momento pasaron por esa soberbia, que uno ni siquiera entraba, uno se quedaba mirando. Eso, es correcto. Así es, así es. Entonces, la verdad, pues fui muy mal católico, no conocía mi fe. Hay una frase que yo repito mucho y me gusta que de pronto la
interioricemos, y es que nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no conozco mi fe, cualquier fe me sirve. Si no conozco mi fe, cualquiera me sirve. Entonces, vuelvo al tema. Entonces, obviamente yo criticaba mucho la iglesia porque yo estudiaba en un colegio de monjitas y la verdad no me echaron del colegio porque las monjitas iban a bañarse en piscina en la finca. Si no, me hubieran echado, pues, era por lo único que no me echaban. Entonces, yo criticaba como mucho eso, yo decía, pero bueno, y también criticaba mucho a uno de los sacerdotes de la parroquia, bueno, muchas cosas, porque en ese tiempo se hacían las mejores fiestas de San Jerónimo con las mejores orquestas, entonces yo decía, pero el sacerdote, ¿por qué se emborracha? Es decir, yo criticaba y criticaba y criticaba, tenía un dedo muy señalador, es decir, yo era el juez y era el dedo más rápido del oeste para juzgar, yo decía, vea, tremendo, tremendo, entonces siempre eso entraba como en conflicto conmigo. Entonces, cuando empecé a conocer Ya, se nos había ahí congelado. estamos. Entonces quedaste que cuando empezaste a conocer. Sí, entonces nos empezaron a enseñar cosas muy bonitas y yo me enamoré de eso, me enamoré, me gustó. Y en el 96, es decir, al año siguiente, en enero, yo ya me venía para Medellín a estudiar y a trabajar, a hacer vida. Entonces, ¿qué pasó? Yo me vine, esta familia me acogió, me invitaron un fin de semana para su casa, estuve en su casa, en la casa del pastor, con su esposa y con 3 hijas, estuve con ellos, de hecho me invitaron a que fuéramos al culto y yo me acuerdo mucho que me miraban muy raro porque yo tenía era puras camisetas de rock, entonces se pueden imaginar esqueletos, calaveras por todo lado y así fui así fui al primer culto, imagínate. Entonces, bueno, yo digo, Dios me sacó de ahí, gracias a Dios que me sacó al menos de ese camino, porque pues obviamente yo soy como muy, o sea, me empeliculo mucho con el tema. Entonces, bueno, entonces así empezó. Ya a partir de ahí, cuando ya empecé a conocer acerca de la Iglesia Católica, no seguí practicando. Mi esposa, que también es de San Jerónimo, nosotros éramos novios, es decir, ella fue mi primer novia, hoy en día es mi esposa, yo creo que alcanzamos a romper todos esos paradigmas que dicen que la novia del estudiante no es la esposa del profesional, que los noviazgos largos no terminan juntos, bueno, un montón de cosas, ella me conoció mal católico y después me conoció, pero fanático protestante, o sea, fanático, que me gustaban argumentos. Y mi esposa, bueno, yo digo, qué pesar de mi esposa, porque ella me decía, es que yo no sé cómo explicarle. Y yo, pero es que yo necesito que me explique, yo necesito argumentos. Entonces me empecé a llenar de muchas cosas de estas, entonces me alejé de la iglesia. En el 98 conocí Pero es porque tu esposa sí otra. era católica en ese momento. Sí, no, ella era católica, pero todavía éramos novios, en ese momento éramos novios. En el 98 me pasé para otra iglesia que se llama Senfol, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano, y estuve desde el 98 hasta el 2011. Es decir, yo estuve alejado de la iglesia católica 16 años. 16 años estuve por fuera de la iglesia católica, en donde obviamente sí, y esto hay que reconocerlo, nuestros hermanitos esperados, son muy buenos conocedores de la palabra de Dios, es decir, estudian la palabra de Dios. Y el patrono de mi pueblo, San Jerónimo, San Jerónimo fue enviado por el Papa en su tiempo, por allá en el 380, fue enviado a traducir todos los libros del Antiguo Testamento y las cartas del Nuevo Testamento con los evangelios. Él fue el que tradujo todos los libros del arameo, del hebreo y del griego al latín, y fue la primera Biblia que tuvimos, la Biblia Vulgata, y le llamaban la Biblia del pueblo. Entonces este santo, que es el patrono de mi pueblo, decía una frase: desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, sí. ¿La Straubinger es la misma Vulgata? ¿O es otra? La Straubinger es una traducción de la Vulgata. Ah, ok.
Es una traducción del latín al español, bueno, al español, hubo varias traducciones, pero es la más cercana a la traducción real, pues, o como a los escritos iniciales de ella. Entonces, obviamente, para uno entender mucho la fe, pues tendría que ponerse a estudiar hebreo, arameo, griego, y de ahí, pues, ir conociendo la palabra e interpretándola de la manera que es, porque ahí está escrito tal cual, listo. Okay. Entonces, bueno, esa fue mi historia. Resulta que mi esposa y yo éramos solamente novios en ese tiempo, y como éramos novios, pues nos respetábamos. Es decir, yo le respetaba lo suyo, ella me respetaba lo mío, ella hacía lo suyo, yo hacía lo mío, entonces no había problema. En el 2001 nos embarazamos de nuestro primer hijo, Miguel Ángel. Entonces nos fuimos a vivir juntos, alcanzamos a vivir 2 años juntos antes de casarnos. Y, a ver, cuando no tiene uno hijos, no hay problema. Pero cuando llegan los hijos, a mí me empezaba a dar como un tic en el ojo. Y es porque uno, pues, es decir, yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que yo que estoy intentando sacar a tantas personas de la iglesia católica, que es, para mí en ese tiempo era la gran ramera del Apocalipsis, era dirigida por la bestia que para mí en ese entonces era el Papa? Entonces yo decía, yo intentando sacar a tanta gente, ¿yo cómo voy a permitir que uno de mis hijos empiece a asistir a esa iglesia? Entonces empezó una batalla, porque mi esposa era católica y yo no. Entonces yo empecé a hacer una guerra en mi casa en donde no permitía nada que tuviera que ver con idolatría. Porque para mí estaba muy claro, en ese tiempo, para mí estaba muy claro que el Éxodo 24 en adelante dice, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad del hombre hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, para mí, en ese tiempo eso estaba clarísimo. Yo decía, en mi casa no va a haber idolatría. Entonces yo votaba todo. De hecho, también el Salmo 115, versículo 5, dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, nariz y no huelen, oídos y no oyen, manos y no tocan, pies y no caminan, y ni un susurro sale de su garganta. Entonces yo decía, vea, esas son las imágenes, de todos los católicos, ahí están. Tienen los ojos, las manos, la boca, y mire, son ídolos. Entonces yo decía, idolatría por todo lado. Entonces en mi casa yo empecé a votar todo. Entonces yo no permitía que en mi casa hubiese ningún. Entonces yo le botaba las estampitas, le botaba los crucifijos. O sea, eso era una guerra tremenda. Y ella volvía y conseguía. Entonces, bueno, así seguimos. Volvía y conseguía. El hecho es que por allá en el 2004 mi esposa me dijo, bueno, yo no puedo practicar mi fe como tengo que practicarla, como debo practicarla, porque nosotros no estamos casados. Entonces necesito que nos casemos, o nos casamos o nos dejamos. Entonces yo le dije, no hay problema, casémonos. Entonces nos casamos por la Iglesia Católica, ¿cierto? La Iglesia Católica permite los matrimonios mixtos, pues porque es un privilegio que tiene en donde dice que la fe del creyente salva la del no creyente, ¿cierto? Entonces, ese es un privilegio que la Iglesia permite y se llama un matrimonio mixto. ¿Listo? Entonces nosotros nos casamos, todos mis hijos fueron bautizados en la Iglesia Católica. Yo no le paraba bolas al bautismo, yo decía no tengo problema porque igual el bautismo de los niños es un bautismo inválido porque ellos no pecan, ellos no tienen de qué arrepentirse, entonces el bautismo pues no tiene significado en ese entonces, yo pensaba eso. Entonces, bueno, no tuve problema, mis hijos cumplieron con ese sacramento. Listo, y así continuamos. Ya en el 2005 tuvimos a Emanuel, en el 2009 tuvimos a Josué, y en el 2011 estábamos agarrados, pero agarradísimos por culpa de la fe. De hecho, en el 2011 nos encontramos una vez en el pueblito paisa y dijimos, esto se terminó. Usted le sirve, yo le decía, usted le sirve a un Dios y yo le sirvo a otro. Y dice el Señor que un reino dividido no permanece. Entonces usted y yo estamos destinados a separarnos. Yo la verdad no acepto lo que usted cree, usted no quiere seguirme en donde yo estoy, entonces yo tomo la decisión de más bien dejarla, ¿cierto? Entonces esa es la decisión tomada.
Pero aquí voy a hacer un paréntesis. A ver, yo soy fruto del Santo Rosario. Les voy a decir por qué. A ver, cuenta. Mi mamá no se metió conmigo en nada de las decisiones que tomé. Es decir, nunca me dijo nada. ¿Ella qué hizo? Siguió rezando sus rosarios por la conversión de este hombre. Y mi esposa rezó más de 10 años por mí, rezando rosarios. Pero eran unos rosarios especiales. Resulta que cuando ella llegaba a una parroquia nueva, ella se iba rezando desde el atrio hasta el altar de rodillas, rezando todos los rosarios por mí, por la conversión mía. Más de 10 años. Ella me dice que fueron alrededor de unos 14 años. Ay, Jesús. Entonces, imagínense pues el tema. Yo, la verdad, yo no sabía. Pero una vez sí me di cuenta de algo. Llegué a la casa, ella estaba dormida y vi que las rodillas le estaban sangrando. Y yo dije, ve, quién sabe dónde se caería. Bueno, eso fue en el 2011. Entonces ella, ahí me di cuenta por qué le sangraban. Me invitó, me dijo, vamos a Itagüí, a un lugar de monjitas. Itagüí es un municipio aquí aledaño a Medellín. Y me dijo, vamos a un lugar de monjitas que ellas recogen ancianitos de la calle. Vamos y hacemos como esa obra de caridad, de acompañarlos, de cantarles canciones, algunas cositas. Entonces yo dije, vamos, no hay problema. Entonces el tema es que allá, en toda la mitad, hay una capilla. Y la capilla, pues, tiene allá el sagrario, el santísimo, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos allá, me dijo ella, acompáñeme a hacer un rosario. Entonces, volvió el tic en el ojo. Yo le dije, pues, usted sabe que yo rosarios no hago. Entonces ella me dijo, aunque sean Padre Nuestros. Y yo decía, bueno, Mateo 6, y dice, pues, que cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar, él dijo, cuando oren, digan así, Padre Nuestro, que yo digo, bueno, Padre Nuestro, sí, listo. Entonces me dijo, listo, pero hagámoslos de rodillas. Entonces volvió el tic. Yo, de rodillas, sí, hagámoslo de rodillas. Yo, bueno, hagámoslo pues de rodillas. Y me dijo, pero hagámoslo desde el atrio hasta el altar. Entonces ya era con movida de cabeza y todo el tic. Y vea, y yo hice un rosario de puros Padre Nuestros, de rodillas hasta el altar. Ahí entendí por qué le sangraban las rodillas, por rezar por mí. Entonces, cierro ese paréntesis y continúo con la historia. Resulta que ya habíamos tomado esa decisión de separarnos, ella también ya estaba cansada, ya decía, yo tampoco aguanto más. Entonces, ya habíamos tomado esa decisión, pero allí empiezan las cosas a cambiar. Resulta que en Senfol salió un retiro de matrimonios. Y yo dije, esta es la solución a mis problemas. Voy a invitar a mi esposa y esta va a ser la última carta que vamos a tirar y que sea Dios quien la convierta. Yo le decía, Dios, conviértela, sácala ya de allá, yo quiero que la saques. Entonces yo le decía al Señor, hágale pues, yo la voy a llevar y que usted la convierta. Y así nos fuimos. Yo le dije, bueno, te voy a invitar a un retiro, yo muy digno, le dije, yo te voy a invitar a un retiro para intentar hacer lo último por este matrimonio. Entonces ella me dijo, me dijo, sí, vamos. Y yo dije, ve, ya el Señor está actuando, el Señor está actuando. Ya empezó a actuar. Y nos fuimos para ese retiro. Resulta que yo no sé qué pasó, porque yo soy muy empeliculado, entonces yo no sé qué pasó con el de logística, pero el lugar de retiros al que fuimos es un lugar en San Antonio de Pereira, en Río Negro, que es de los lasallistas, de los de La Salle. Sí. Y eso allá en la mitad tiene una capilla con el Santísimo. Es más, llegamos a la habitación y en toda la cabecera de la cama había un crucifijo. Entonces vuelve el tic en el ojo. Yo decía, no puede ser, hay que echar al de logística. Hay que echar el de logística, hay que echarlo. O sea, ¿qué pasó? Bueno, el tema es que yo me mantenía cantando porque pertenecía al grupo de adoración, entonces cantaba. Y mi esposa estuvo en su salsa porque allá estaba el Santísimo, ella, mejor dicho, pasó mejor que yo. Pero sin embargo, yo decía, ya, el Señor la va a convertir, el Señor la va a convertir. Bueno, llegamos, eso fue de sábado a domingo. Entonces llegamos el domingo ya a la casa. Yo dije, yo la vi muy feliz. Yo dije, no, esa mujer es, mejor dicho, ya me va a decir que sí, que va a renunciar a la Iglesia Católica, que se va a ir conmigo, porque yo quería servir tiempo completo. Entonces, mejor dicho, yo decía, esto está listo. Llegamos a la casa y ella lo que hace es decirme, bueno, ya fuimos al suyo,
ahora vamos a ir al mío. Ay, Dios. Eso se puso Se bueno. la tenía guardadita. Retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano el 20 de julio del 2011. Es decir, al miércoles siguiente salía ese retiro. Y tú Ay. ni modo de decir que no cuando ella toda juiciosa. Entonces, obviamente, o sea, muy inteligente, ¿para qué? Muy inteligente. Mucho. Yo ya no podía decir que no, pero yo la verdad me llené de mucha soberbia y me dio mucha rabia, porque yo dije, ah, con razón, o sea, ella me la hizo, con razón no me dijo nada, me dijo que sí, que fuera. Entonces yo le dije al Señor, empecé en oración y le dije, bueno, Señor, yo voy a ir a ese retiro, pero me voy a sentar al frente y cuando me den el papayazo me voy a parar al frente y voy a convertir a toda esa mano de católicos. Y esa fue mi convicción. Y así me fui. Llegué al retiro y me senté al frente con mi Biblia, mi libreta de apuntes, incluso era la misma libreta de apuntes del retiro de Senfol, la misma, exactamente la misma, con mi lapicero. De hecho, en ese tiempo se usaban mucho las camaritas, unas camaritas digitales que habían. Yo andaba con una camarita, de hecho tengo fotos del retiro de Senfol y tengo fotos del retiro de Lazos. Entonces, esa no me la quitaron porque no era un celular, si no me lo hubieran quitado. Entonces, miren, pasó todo esto y dije yo, listo, así nos vamos. Y yo le decía al Señor, bueno, usted nos dijo que no tuviéramos miedo a la hora de hablar con los hombres, porque era el Espíritu Santo el que iba a hablar por nosotros, entonces usted me va a decir cuál es el momento y yo me voy a parar al frente y voy a convertirlos a todos. ¿Y a tu esposa no le Y así daba me fui. gusto llevarte allá que hicieras eso? Claro, claro. Es que es muy bonito escuchar la versión de ella, porque ella también hacía mucha fuerza. Ella decía, ahora que este loco no va a salir por allá a hablar cosas y ella ya como trágame tierra, ¿cierto? Pero bueno, Ay, sí. así me fui. Empezó el retiro y resulta que yo estaba de acuerdo con todo lo que decía. No. Y yo decía, pero, a ver, hablaron de la humildad. Y yo decía, claro, si Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo va a salir al frente a decir que no? Entonces, hablaron acerca del aborto. Yo decía, pero si yo soy pro vida, yo también estoy a favor de la vida, ¿yo cómo me voy a ir en contra? O sea, todo lo que hablaban, No te yo daban el decía, no, papayazo. no, nada, 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 nada. Entonces llegó un momento en el que yo ya me estaba frustrando y entonces yo empecé a orarle al Señor, es más, empecé a pelear con él y a decirle, y entonces, a ver, pues, ¿cuál es el momento? ¿En qué momento es que yo me voy a parar allá? Porque no veía la ocasión como para hacerlo. Entonces Dios me hizo, vea, hay una actividad muy bonita del retiro en donde uno tiene la oportunidad de mirar hacia atrás y de mirar qué tan preparado puede estar incluso uno a la hora de que llegue la muerte. Es decir, si yo de verdad estoy preparado. Entonces uno empieza a ver que uno tiene un montón de pecados. Uno empieza a ver que uno tiene, uno santo no es. Y yo después de ver todo ese montón de pecados que tenía, Dios me hace esta pregunta. ¿Quién eres tú? Mostrándome mis pecados. Ay, bendito Dios. ¿Quién eres tú para señalar a un hijo mío? No te creo. A mí me destruyó. O sea, a mí me destruyó porque yo tuve que responder, Señor, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Entonces le dije, bueno, Señor, pero yo sé que no existen las coincidencias, pero sí las diosidencias. Y sé que yo no estoy aquí en este retiro por simple casualidad. Yo quiero abrirte mi corazón y quiero que me enseñes. Cuando yo le digo estas palabras al Señor, empecé a ver cosas diferentes, es decir, como si se me hubiera caído algo, una venda de los ojos, y empecé a ver cosas que yo antes no había visto, y a entender cosas de la palabra de Dios que yo antes no había entendido. Y yo decía, pero a ver, ¿pero por qué? Ya ahorita más adelante vamos a hablar un poquitico de ellas. En fin, como ya Dios me había destruido, entonces yo dije, nada que hacer, tengo que seguir escuchando, tengo que seguir aprendiendo. Ya dije, cometí el peor error, haberme sentado al frente, yo ya quería estar sentado atrás donde nadie me viera. Sí, porque imagínate, o sea, dice el Señor que Él resiste a los soberbios y Él enaltece a los humildes. Entonces yo era el soberbio, o sea, el que creía que tenía a Dios agarrado en la chiverita y que tenía que hacer lo que yo le dijera en el momento que yo lo dijera.
y resulta que no, o sea, me destruyó y me dijo, ¿quién eres tú? Y la verdad, pues, para mí esa pregunta fue, o sea, fue tan directa que yo dije, no tengo palabras para decirle nada, o sea, solamente acaté a decir, no soy nadie, no soy nadie. Entonces después vino el tema de la Virgen María, que para un protestante es idolatría pura. Total. Pura, o sea, era mi peor enemiga con mi esposa, porque yo le decía, es que usted tiene una diosa, usted le sirve a esa diosa, y yo odiaba a la Virgen María. Yo la odiaba, o sea, yo era enemigo de la Virgen María. Yo decía, es que yo no puedo aceptar que usted le quite el puesto a Dios y se lo dé a esa diosa. Entonces era mi convicción. Pero cuando llega ese momento en el retiro, yo ya que me iba a poner a pelear con Dios. O sea, yo no, en ese momento no tenía cómo decirle, bueno, señor, ya usted me ha hablado muchas cosas por este lado, pero yo no voy a seguir resistiendo por este. Yo decía, no, pues yo qué voy a hacer, no. Entonces me paré muy tranquilamente, me paré al frente de una imagen de la Virgen María que en la finca de Guarne, que es la advocación de la Rosa Mística. Entonces me le paré al frente y le dije, bueno, María, usted sabe que yo no la quiero, usted sabe que yo no la quiero, pero yo sé que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y después de todo lo que yo he tenido que vivir acá, pues, bueno, yo hoy, bueno, ya Dios me destruyó, yo digo, yo hoy tomo la decisión de quererla, de amarla. Y me fui a dormir, eso fue un viernes por la noche. Y me fui a dormir. Y el sábado por la mañana, oh sorpresa, que amanecí enamorado de la Virgen María. Pero yo no sabía por qué. ¿No tuviste un Pero sueño, enamorado. Yo decía, pero... un sueño o algo? No, o sea, yo amanecí enamorado, pero yo no sabía por qué. Yo decía, pero ¿por qué? Sentía como en el corazón esa sensación de haber encontrado a esa persona que había estado perdida por mucho tiempo. Y era mi sensación. Entonces se me empieza a venir a la mente que durante esos 16 años yo tarareaba una canción. Y cuando menos pensaba, la terminaba cantando. Y la canción era, oh, Ave María. Y yo decía, pero yo ¿por qué canto esto si yo no soy? Y ella, la Virgencita me dijo allá, es que yo siempre estuve ahí y tú no me quisiste ver. Entonces dije yo, bueno, le pedí permiso al director del retiro, le dije que si me permitía cantar esa canción. Mi esposa todavía no sabía nada. Entonces, cuando ya me escuchó cantando esa canción, pues yo creo que todavía tienen calambradas las orejas de la sonrisa que puso ese día. Entonces, por aquí me hacen una pregunta de, ¿pero cómo sintió que Dios le habló? Miren, no es una palabra así directa, como auditiva, como que te diga, es que Él te está hablando auditivamente. No, Él te pone en el corazón las palabras de Él. Él me hizo esa pregunta a mí en el corazón, me dijo, ¿quién eres tú? Porque la verdad yo estaba por encima de todos, yo me creía por encima del bien y del mal en esa finca. O sea, yo me creía superior a todos en la fe, que yo era el que tenía la razón, que yo era el sabio en esa finca, que los demás eran puros católicos pecadores. Pero Dios en el corazón me puso esa pregunta después de mostrarme mis pecados. ¿Quién eres tú para señalar a un hijo mío? Esa pregunta no me la hizo ni un misionero. Es más, a mí no se me acercó ningún misionero a hablarme. Es más, nadie sabía que yo era protestante. Nadie. De hecho, la palabra protestante ni siquiera es un adjetivo descalificativo. No, la palabra protestante es porque protesta. ¿Contra qué se protesta? Se protesta contra la autoridad de la iglesia, que es el Papa y el magisterio, y contra la historia de la iglesia, que es la tradición. Solamente se cree en la Biblia. Eso viene desde Martín Lutero. Entonces, por eso se le llama protestante, porque protestó contra eso, ¿cierto? Entonces, eso me hablaba el Señor al corazón. Entonces, bueno, ahí ya yo di como ese paso. Pero, ojo, yo salí con todas las dudas del mundo. Yo salí del retiro con todas las dudas, porque obviamente allá no me aclaran las dudas. Pero cuando llegué aquí a mi casa, hice lo que debía haber hecho antes de haberme ido de la Iglesia Católica. ¿Qué hice? Empezar a conocer mi fe, porque nadie ama
lo que no conoce. Y cuando empiezo a estudiar la fe, me empiezo a dar cuenta de cosas que yo decía, ¿cómo es posible que yo me haya tragado tantas cosas solo porque alguien lo dijo y yo no fui capaz de ir a investigar a ver si era verdad? Y como eras de curioso. ¿Cómo es posible? Exacto. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo simplemente escuchara la palabra de un hombre que me dijo, es que la iglesia la fundó Constantino con el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, y a partir de ahí se fundó la iglesia católica y él fue el primer papa? Y yo decía, pero ¿cómo yo no fui capaz de ir a investigar en la historia? Que eso lo puedes encontrar en Google. Puedes ir a buscar y ahí vas a encontrar la historia verdadera y te das cuenta que Constantino no fue ni obispo, ni sacerdote, y mucho menos papa. Y entonces empiezo a darme cuenta de que, venga, se cumple la palabra de Jeremías cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que aleja sus ojos del Señor. Yo dije, uy, no, venga, yo dije, después del retiro, yo a partir de ahora no le voy a creer nada a nadie si no lo compruebo. Y es una recomendación que les doy hoy. Muchas personas, incluso dentro de la misma iglesia católica, dicen herejías. Y muchas personas, solo porque tiene una figura, entonces se las creen. Y resulta que no, hay que constatarlo. Y por eso quiero empezar con los argumentos bíblicos que me convencieron a mí de por qué es importante la iglesia. ¿De por qué es importante? Porque si nos damos cuenta hoy en día, lo que nos ha dicho tanto el mundo como las modas, como el tema de los hermanitos esperados, nos han dicho, es que no es importante la iglesia, porque es que Cristo no es religión, Cristo es relación. Entonces la iglesia no importa. Yo dije, venga, vamos a estudiar en la palabra de Dios a ver qué dice. Si es de verdad que la iglesia no importa, vamos a ver si es verdad. Entonces, miren, quiero empezar con un evangelista que le predicó a los mismos judíos. Ese evangelista es Mateo, de hecho es el primer evangelista. Sí. Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13 en adelante, nos va a contar una historia. Y esta historia a mí me gusta mucho. Del versículo 13 en adelante. ¿Por qué me gusta mucho? Miren, en ese momento Jesús ya llevaba 3 años predicando. Es decir, ya mucha gente había escuchado el mensaje, ya mucha gente había recibido el evangelio. Pero Jesús, mire lo que va a decir. Vamos, ustedes lo tienen ahí. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. El 13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron. Hasta ahí, espérame un momentico, listo, hasta ahí. Dice Jesús, andaba por la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, bueno, había predicado tanto tiempo, vamos a ver, le va a preguntar a los discípulos. Yo creo que Jesús iba a ser como el inventario, como cuando uno va a hacer el balance general y va a hacer el estado de resultados en su empresa y va a mirar a ver cómo vamos. Llevamos 3 años, vamos a ver si esta empresa va bien. Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Vamos a ir despacio para que lo podamos desglosar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué van a contestar ellos. Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces miren, después de 3 años de predicar, la gente no había entendido, la gente no sabía. Es más, ni siquiera los discípulos sabían quién era Jesús. Ya les voy a decir por qué les digo esta argumentación. Ya les voy a decir por qué, ya lo vamos a leer. Pero ni siquiera los discípulos sabían. Entonces, miren, creían hasta en la reencarnación. Porque estaban diciendo que era Juan el Bautista, que hacía rato lo habían decapitado. Decían que era Elías, o que era Jeremías, o que era alguno de los profetas. Es decir, yo les pregunto, ¿estaban en la verdad los que habían creído eso?
No. Se congeló. Confundidos, no habían entendido el evangelio. Entonces Jesús, yo me imagino que dijo, bueno, me imagino que hasta le pudo haber dado un tic en el ojo, le pudo haber dado el tic, porque imagínate, yo creo que hubiese dicho, uy, no, esta platica Se perdió. se perdió. Entonces él dice, bueno, vamos a ver si salvamos al menos estos, y va a voltear y le va a decir a ellos, vamos a ver, síguelo leyendo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces ya les pregunta a ellos, y vosotros, vamos a ver si ustedes al menos, venga, que al menos uno de ustedes diga pues si entendió o no. Y aquí sale una persona que es muy importante, porque ya Jesús va a decir por qué es importante. Síguelo leyendo. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces miren, ¿qué hizo Simón Pedro? Simón Pedro les presentó a Jesús. ¿Sí ven? Simón Pedro lo está presentando. Les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y solo Simón Pedro, ningún otro. Ya les voy a decir por qué. Ningún otro tuvo en su mente y en su corazón decir quién era Jesús porque no sabían. Pero Pedro sí, dijo, él lo presentó y dijo, es que tú eres el Cristo. Ojo, Cristo no es lo mismo que crucifijo. Para que entendamos esa diferencia. Cristo significa el ungido, el elegido, el Mesías. Cristo significa el Mesías. Que es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque es importante que lo entendamos. Porque es que en el momento Jesús no había sido crucificado. Es decir, no se podía referir a un crucifijo. ¿Sí me hago entender? Claro. En el momento todavía Jesús no había sido crucificado. Cristo, la referencia de ese nombre es al Mesías. Entonces mire lo que le va a decir Jesús a Pedro. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces miren, le dice, bienaventurado, feliz, alegre tú, Simón. O sea, lo saca entre todos. Dice, tú, Simón, alegre tú, bienaventurado tú, porque lo que has dicho no te lo dijo la carne, te lo dijo mi Padre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces ya Pedro había presentado a Jesús. Ahora Jesús va a presentar a Pedro. Y mire cómo lo va a presentar. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Listo. Entonces, exacto. Entonces mire lo que va a decir Jesús. Ya Pedro había presentado a Cristo, a Jesús, ya le había dicho, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dice, yo te digo, yo a mi vez te digo, es decir, ya él va a presentar a Pedro y va a decir, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. Porque dijo mi iglesia. En ese momento existía una sola iglesia. ¿Qué iglesia existía hasta ese entonces? La Iglesia Católica. No. La Iglesia Católica apenas estaba fundando por Cristo. No existía. La única que existía era la Iglesia judía. La de los judíos, sí, obvio. Era la de los judíos, era la única, no habían más. Entonces Jesús, ¿qué estaba diciendo? Que él iba a fundar otra iglesia diferente, que no era la de los judíos, que era la de él, la de él. Por eso dijo, ya presentó a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Resulta que yo decía que Jesús le había dicho, sí, tú eres Pedro, pero él volteó el dedo y se señaló a sí mismo y dijo, pero sobre esta roca, porque decíamos que él es la piedra angular que los arquitectos desecharon y que esa piedra se convirtió en la piedra del ángulo. Entonces que él volteó el dedo y se dijo a sí mismo, es que sobre mí, que eso significaba que era sobre mí, así me lo enseñaron a mí. Pero yo empiezo a buscar por toda la Biblia a ver si aparece en algún momento. Sí, yo decía que esa no era Pedro, o sea, no le estaba hablando a Pedro, que él se refería a sí mismo porque él era la piedra angular. Entonces yo no había entendido bien el tema, pero ahí más adelante, incluso en el versículo 19, nos vamos a dar cuenta que en todo momento se ha referido siempre a Pedro.
A En el Pedro. versículo 19 se va referido a Pedro, pero todavía no lo leamos, porque aquí hay una promesa. Mire pues, aquí hay una promesa, es esta: Jesús, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y dice, y el poder de la muerte, ni los abismos del infierno podrán vencerla, o podrán prevalecer contra ella. ¿Qué es esa promesa? Mire pues que esto es importantísimo. Esta promesa es que la iglesia Jesús la fundaba y que iba a ser muy atacada, es decir, la iban a querer destruir hasta las fuerzas de los infiernos, la iban a querer destruir, pero que no prevalecerían contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que esa iglesia Nunca fue creada allí y tiene, mire, este tiene, yo lo quisiera escribir con mayúsculas, tiene que existir desde ese momento hasta hoy, porque si dejó de existir en algún momento de la historia, entonces Jesús sería un mentiroso, porque él dijo que el poder de la muerte no prevalecería contra ella. Es una promesa que es de Jesús. Entonces, si Jesús lo dijo, entonces viene una pregunta lógica que yo me tengo que hacer. Venga, entonces, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuál es? Es una pregunta lógica. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mire, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es ir a investigar cuál es esa iglesia que tiene historia desde Jesús hasta hoy y que no se ha acabado, que siempre ha sido esa iglesia. Esa es mi responsabilidad. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a ir al versículo 19 para que miremos que Jesús no se refería a sí mismo. Ok. ¿Qué le dijo? Hola. Leo. Ok. Vamos a leer el versículo 19, sí. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y Ojo, mire pues lo que dice. Mire lo que dice. Te daré. Él no dice, me daré las llaves del reino de los cielos. No. Él dice, te daré. Es decir, todo el tiempo se ha referido a Pedro. Todo el tiempo. Porque dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahí empieza a darle autoridad. ¿Cuál es la autoridad que le da? Mire la autoridad que le da. Sigue. Y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Eso se llama autoridad. Se la dio a Simón Pedro, para que todo lo que él atara en la tierra quedara atado en el cielo, y lo que él desatara en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero ustedes saben que aquí se cumplió una profecía. Les voy a decir por qué. Acuérdense que Mateo le predicaba. Uh-huh. ...22... para que entendamos la promesa que se cumplió. Capítulo 22, versículo 20 en adelante. Fíjate que te está fallando La señal. un poquito la señal. Es que me quedé en Mateo, le predicaba. Ah, ok. Mateo le predicaba a los judíos. Sí. A ver, ubícate otra vez, Jesús. Jesús, ubícate que te está yendo la señal. 22. Ahí me escuchan. Sí. Quédate quietecito a ver. Ahí está mejor. Isaías 22. Bueno, sí, ya por ahí. 22, ¿qué versículo? Ya. Entonces dicen que se quedaron en que le predicaba a los judíos. Exacto, como Mateo le predicaba a los judíos, entonces se cumplió una profecía. ¿Cuál profecía se cumplió? Isaías nos va a hablar de esa profecía. 20. Isaías capítulo 22, versículo 20. 20. En adelante, sí. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de
Gilquías. Lo revestiré con tu túnica, le ceñiré con tu cinturón, pondré en su mano tu poder y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la Hasta casa de ahí, Judá. hasta ahí. Mire pues, aquel día escogeré a mi siervo Eliakim, hijo de Gilquías, lo revestiré con tu túnica y pondré en él tu fajín y le daré autoridad. Mire, pues le está dando autoridad, es decir, que va a llegar un día en el que van a escoger a Eliakim. Para poder entender quién es Eliakim, sin que me pierdan de pronto ahí ese texto que lo vamos a seguir leyendo, podemos leer ahí mismo también en Isaías, el capítulo 36, versículo 3, para que entendamos quién es Eliakim. 36. Vayan tomando nota que esto es muy importante. 36, versículo ¿qué? Versículo 3. 3. Salieron hasta ellos Eliakim, hijo de Gilquías, mayordomo del palacio. Hasta ahí, mira, hasta ahí. ¿Quién era Eliakim? El mayordomo del palacio. ¿Quién era Eliakim? El mayordomo. No se les olvide esa palabra, mayordomo. ¿Listo? Entonces volvamos otra vez a la lectura de Isaías 22, 20 en adelante. Ese día vamos a volverlo a leer y continuamos. Ok. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Gilquías. Lo revestiré con tu túnica, le ceñiré con tu cinturón, pondré en su mano tu poder y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave... hasta ahí, regálame un segundito. Hasta ahí, espérate. Mira lo que está diciendo. Y será un padre para Jerusalén y toda la casa de Judá. Es decir, que va a ser llamado padre. 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 ¿Qué significa la palabra padre? Es lo mismo que significa la palabra papa. ¿Y saben quién es el papa? Es el mayordomo. El mayordomo escogido por Jesús. Pero ¿cómo vamos a constatarlo? Que sí está hablando de lo mismo que está hablando Mateo 16, 18 y 19. Sigue leyendo y verá para que entendamos. Bueno, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y no habrá quien cierre. Cerrará y no habrá quien abra. Hasta ahí, miren. Lo que él ate, quedará atado. Lo que él desate, quedará desatado. ¿Por qué se los digo? Vean, acuérdense que mi papá era mayordomo, ¿cierto? Yo se le había contado en mi historia, ¿cierto? Sí. Vean, mi papá no era el dueño de la finca. Él no era el dueño de la finca. Pero si mi papá abría, nadie cerraba. Y si mi papá cerraba, nadie abría. Él no era el dueño, pero tenía la autoridad porque tenía las llaves. Las llaves. Por eso el versículo en Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, ya no es el reino de David, que era el de Eliakim, ya no es el reino de David, es el reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando yo entendí esto, me di cuenta de la importancia del mayordomo. Es que yo pensaba que el Papa le quitaba el trono a Jesús. Yo pensaba que el Papa le quitaba el puesto a Jesús y por eso yo lo llamaba el anticristo, el 666, la bestia. Yo decía que él era la bestia, porque yo no entendía, pero resulta que es que él no le quita el puesto. Él es el que le cuida la finca. Ajá. Él es el que le cuida la finca, él es el mayordomo. Es el mayordomo. Entonces, cuando yo entiendo esto, me di cuenta de algo y es que venga, la iglesia tiene que ser muy importante, porque es tan importante que Jesús quiso dejar un mayordomo, alguien que la cuidara, alguien que la pastoreara, alguien que fuera capaz de estar ahí. Por temas de tiempo, no podría profundizar más, pero quiero, para que entendamos algo, yo me hacía hago una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la columna y el fundamento de la verdad? La columna y el fundamento de la verdad. La palabra de Dios. La Biblia, por ejemplo, ¿cierto? Resulta que no, la Biblia no es
ni la columna ni el fundamento de la verdad. Porque la Biblia da a conocer la verdad, pero no es ni la columna ni el fundamento. Entonces es Pedro. ¿Cuál es? ¿Ah? Pedro. Pedro, tampoco. No. Pedro es el mayordomo, pero no es ni la columna ni el fundamento de la verdad. Entonces vamos a ver qué va a decir. San Pablo le escribió una carta, de hecho le escribió dos, a Timoteo. Miren, la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, primera de Timoteo 3:15, nos va a decir cuál es la columna y el fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Mire lo que le va a escribir San Pablo a Timoteo, que era un obispo. Espéreme que no he llegado. Sí, espera, ahí está. No. Dale. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. 15. 3. 15. 12, 13, 14, pero el 15. Es el 15. 15. Ujú. Pero si tardo para que así sepas como hoy. ¿Qué? No, ¿qué? Vuelve a empezar. No, es que no la veo bien. Ya. Ah. Pero si tardo para que así sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Columna y fundamento de la verdad. Wow. Columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Para que sepas, decía San Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte en la casa del Dios, o sea, la iglesia del Dios vivo, que es la columna y el fundamento de la verdad. Miren, Jesús quiso dejar una columna y un fundamento de él, que es la verdad, porque muchos me habían dicho que la columna y el fundamento de la verdad era Cristo, era Jesús. Yo decía, no, él es la verdad, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, pero no es la columna y el fundamento. Él quiso dejar una columna y un fundamento. ¿Por qué? Porque a usted hoy en día cualquiera le puede hablar de Cristo. Cualquiera. Cualquier persona le puede hablar a usted de Jesús. Cualquier persona. Puede ser hasta satánico y le puede hablar de Jesús. Pero no está ni en la columna ni en el fundamento de la verdad, que es la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Y ustedes se han hecho, yo me hacía esta pregunta. Entonces, ¿por qué Satanás quiere quitarnos la iglesia? ¿Por qué nos la quiere quitar? ¿Cuál es la intención de Satanás de quitarnos la iglesia? Eso lo encontramos en la carta a los Efesios, en esa carta al pueblo de Éfeso, capítulo 3, versículo 20 y 21. Mire lo que va a decir San Pablo a los de Éfeso, capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué Satanás nos quiere quitar la iglesia. Espérame que estoy llegando. ¿Cuáles son? Efesios, capítulo Efesios. 3, Sí. versículo 20 y 21. Versículo 20. 20. Uh-huh. Al que tiene poder sobre todas las cosas para concedernos infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, gracias a la fuerza que despliega en nosotros. Hasta ahí, hasta ahí. Mire pues lo que está diciendo. Hasta ahí. Mire lo que está diciendo. A aquel que tiene poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, según el poder que actúa en nosotros. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién tiene el poder para hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar? ¿Quién? Dios. Dios, o sea que se está refiriendo a Dios. Ajá. Y mire lo que va a decir el versículo 21. A él se ha dado la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y termina diciendo amén. Entonces mire, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Al fin. Por todas las generaciones y por todos los tiempos. Y termina diciendo amén, que amén significa así es, así es, así es. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta por qué Satanás nos quiere quitar la iglesia. Que dicen, no es importante la iglesia.
No es importante. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde se le da la gloria a Dios. Si a usted le quitan la iglesia, usted ya no le va a dar la gloria a Dios. Pero ¿por qué es que en la iglesia se le da la gloria a Dios? Para que entendamos por qué es en la iglesia en donde se le da la gloria a Dios. Quiero ir, miren, ¿cuántos evangelistas son? ¿Cuántos evangelios existen? Evangelios no son 5, 4, perdón. Son cuatro. Cuatro Son cuatro. evangelistas. Son cuatro evangelistas. El primer evangelista es ¿quién? Mateo. Mateo. El segundo es Marcos. Lucas. Tercero es Lucas. Y Juan. Y el cuarto es Juan. ¿Listo? Y por allá hubo alguien que se llamaba, él dijo, yo no soy digno de llamarme apóstol porque perseguía a la iglesia. Pablo. Ese se llamaba anteriormente Saulo de Tarso, pero terminó llamándose San Pablo. Ese es Pablo, ¿listo? Se llama como mi hijo menor. O sea, mi hijo menor se llama como él más bien. Vamos a entender por qué a Dios se le da la honra, se le da la gloria y tiene que ser en la iglesia y en Cristo Jesús. Vamos a entenderlo desde la palabra de Dios. Listo. Y vamos a entenderlo con todos los evangelistas para que nos quede claro y nunca jamás se nos olvide por qué a Dios se le da la gloria en la iglesia. Listo. Primer evangelista, Mateo. Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 26. Ay, se me perdió. No, se me fue. Espérame. Antes estás muy ágil. Yo soy aquí como visca. A ver, Mire que los estoy poniendo a leer a ustedes para que no digan que son palabras mías. No, los estoy poniendo a leer a todos para que constaten con sus propios ojos. 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mire, y eso me parece muy importante porque muchas veces nos excusamos, es que no sabemos cómo decirle a alguien, cómo defender, o sea, defender nuestra fe no es defender, pero no la conocemos. O sea, no conocemos cómo... Nadie ama lo que no conoce. Exacto. Entonces Listo. aprovechemos a Jesús, por favor, en el poco tiempo que nos Mateo queda. 26, 26. Mientras cenaban, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió. Se lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mire pues lo que dice, tomad y comed. ¿Esto qué? Es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Mire pues, pero pudo haber sido que Mateo se haya equivocado. Por eso dicen que cuando uno quiere que una verdad se sepa, uno tiene que buscar testigos, ¿cierto? Porque si no, sería la palabra del uno contra la del otro. Entonces, por eso hay que buscar unos testigos. Entonces, por eso vamos a constatarlo con los otros evangelistas. Vamos a ver si los otros dicen lo mismo o si quizás Mateo se equivocó y Jesús no dijo esto es, sino que él pudo haber dicho esto representa, Pues esto parece. simboliza, esto quiere decir. Vamos a ver, vamos a compararlo. Entonces ya vimos, Mateo 26, 26. ¿Cuál evangelista sigue? Marcos. Sigue San Marcos. San Marcos, vamos a leer el capítulo 14, el versículo 22. Marcos 14, 22. Mire lo que nos va a decir San Marcos. Vamos a ver si se parece a lo que dijo Mateo. 14, Capítulo 22. 22. Espérame, 14, 22 dice. 21. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Yo sé que no alcanzaron. O sea, ya tenemos dos testigos. ¿Listo? Y los dos han dicho exactamente lo mismo. Si están O sea, tomando no se han equivocado. Lucas. Listo. Entonces, mire, sigamos con Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vamos a ver si Lucas va a decir una cosa diferente. Lucas 22. 19. Versículo 19, sí. No, ¿qué se era? 19. Uy, no. 10. 19. 18, 19. 18, 19. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo,
Esto es es mi cuerpo. mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Ya Tercer llevamos 3 testigo. testigos. Tercero. Tercer testigo, ¿sí o no? Sí. Bueno, puede ser que un testigo se equivoque, pero 2, bueno, ya uno dice, bueno, que se equivoquen 2, pero que 3 se equivoquen. Vamos a suponer que se puedan equivocar. Antes de ir a San Juan, quiero que vayamos a San Pablo. Vamos a ver la primera carta a los del pueblo de Corinto en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Primera de Corintios 11, versículo 23 en adelante. Mire lo que nos va a decir y les voy a explicar algo antes de que lo leamos. San Pablo no conoció a Jesús. No. San Pablo vino a escribir estas cartas 30 años después de que Jesús había muerto, resucitado y ascendido al cielo. 30 años después lo escribió San Pablo. Vamos a ver qué va a escribir San Pablo 30 años después y qué le va a escribir al pueblo de Corinto. En el capítulo 11, Primera de Corintios 11, versículo 23 en adelante. Mire lo que nos va a escribir San Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús... Hasta ahí, mire. Porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les transmití. Es decir, lo que yo les he enseñado es lo mismo que yo recibí. 30 años, o sea, de evangelización, yo recibí eso y yo también se los voy a enseñar. ¿Qué les enseña? Sigue. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Muchachos, llevamos 4 testigos. 4 testigos, pero no me lo pierdas todavía, porque San Pablo se atreve a decir unas cosas todavía más duras. San Pablo se atreve a decir unas cosas todavía más duras. Primera de Corintios 11, 23 en adelante. San Pablo nos va a decir unas cosas más duras. Y mire lo que va a decir San Pablo. Vamos a seguirlo leyendo. Esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Haced esto, mire. Haced esto en memoria mía. Eso se llama orden. Jesús les dio una orden y eso lo llamamos nosotros en la Iglesia Católica el orden sacerdotal. Los únicos que pueden consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo son a los que les dio la orden, no es para todos, y son los sacerdotes. Por eso dice, hagan esto en conmemoración mía. Vamos a seguirlo leyendo. En conmemoración mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. En memoria mía. Entonces, miren, todas las veces que se hace, hay que hacerlo en memoria de Jesús, porque eso es su cuerpo y es su sangre. Y miren lo que va a seguir diciendo. Mire, San Pablo aquí nos va a decir que si alguien lo come indignamente, vamos a ver si va a pecar contra el pan y contra el vino. Vamos a ver si pecan contra esas especies. Vamos a ver contra quién pecan. Sigamos. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Peca no contra el pan y contra el vino, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Mire pues, que no está pecando contra unas especies, no, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor, porque Él dijo, esto es... Sigámoslo leyendo para que terminemos. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Miren esto, el que come y bebe sin discernir, ¿qué es discernir?
sin creer que ahí está, come y bebe su propia condenación. Mire las palabras tan duras que nos dice San Pablo. Entonces aquí ya llevamos 4 testigos, 4. Vamos a leer el último evangelista. ¿Cuál es? Juan. San Juan. Vamos a leer a San Juan. Mire, San Juan escribe de una manera diferente. San Juan escribe de una manera más elevada, porque San Juan tiene una condición diferente. O sea, él fue el puro, él fue el niño, por eso él era el que se recostaba en el pecho del Señor. Y él escribe de una manera totalmente diferente por la pureza de su corazón. Y mire cómo lo va a escribir. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. Mire lo que nos va a enseñar San Juan. 6, ahí estoy, ve qué casualidad. Versículo 51. 48, 49, 55. Por aquí nos hacen una pregunta. ¿Y qué opinan los protestantes de este testimonio que acabamos de leer? Bendito sea mi Dios. El Señor, o sea, el Señor dice, el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que escuche, que oiga. Ok. Yo estoy colocando no mis palabras, por eso ni siquiera yo lo estoy leyendo. Es que no sé si Lo están leyendo ustedes. estuvo desde el principio, pero Jesús fue protestante 16 años y realmente nos está contando, es como él volvió a la Iglesia Católica y ahora nos está enseñando cuáles son las citas en las que él lo hicieron a él reflexionar Volver. y encontrar la verdad. Vamos en Juan 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Mire que San Juan va a hablar diferente que los otros. Mire pues lo que va a decir San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mire pues lo que dice Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Miren, yo quiero que nos pongamos en ese contexto histórico, que nos pongamos ahí en esa época. Hoy nosotros conocemos la Eucaristía. Entonces para nosotros es fácil entenderlo. Pero los que estaban con Jesús, no. No sabían. De hecho, era tan duro el tema que mire lo que va a decir después. Sigue leyendo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les Mire dijo, pues, dicen los judíos, es que ¿cómo este va a salir con esa locura? ¿Cómo se le ocurre? O sea, pongámonos en los zapatos de ellos. Nosotros también hubiéramos dicho lo mismo. Chicos, y les digo, hasta los discípulos, los apóstoles, tampoco entendían. Y también decían lo mismo. ¿Cómo? Eso es una locura. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Sigámoslo leyendo. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si... Hasta ahí, miremos aquí. Mire lo que dice Jesús. Cuando Jesús habla, pues obviamente nosotros sabemos que es verdad. ¿Cierto? Porque es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Jesús. Pero aquí dice, en verdad. Y no solamente lo dice una vez, sino que lo vuelve a repetir. En verdad. Lo dice 2 veces. ¿Y qué nos va a decir en verdad, en verdad? ¿Qué nos va a decir? Sigamos leyendo. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si usted quiere tener vida, tiene que comer la carne y beber la sangre. Sigamos leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. Así, aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Mire pues, mire la gracia tan hermosa que nos va a dar comer el cuerpo y la sangre. Eso que él dijo, esto es. Mire que ya San Juan no nos va a dejar
duda alguna. San Juan ya nos lo está diciendo literal, que se lo tienen que comer. Se lo tienen que comer, nos lo está diciendo San Juan. Ya no solamente está diciendo que lo levantó y dijo, esto es mi cuerpo, sino que aquí está diciendo que se lo tienen que comer. ¿Y qué se tienen que comer? El pan vivo bajado del cielo. ¿Y cuál es ese pan? Mi carne, la que doy por la salvación del mundo. Mire qué cosa tan tremenda. Vamos a seguirlo leyendo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Mire, hasta ahí, mire. Decían ellos, es que si yo voy a ser discípulo de Jesús y yo voy a tener que enseñarle a otro que se lo tiene que comer, uy, qué dura es esta enseñanza. ¿Quién va a querer escuchar eso? ¿Quién? Y miren, los mismos apóstoles tenían la misma duda, pero por temas de tiempo, miren, aquí pasa algo que yo lo llamo una diosidencia. ¿Ustedes saben cuál es el número de la bestia? Sí, 666. ¿Cuál es? 666. El 666. Estamos en el capítulo 6 de San Juan. Vamos a leer el versículo 66. Vamos a ver qué dice. 64. 60. Desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Abandonaron a Jesús. Satanás quiere que abandones a Jesús. Satanás quiere que lo dejes, que no lo busques, que no lo comas, que no vayas a comer el cuerpo y la sangre. Satanás quiere que lo abandones. Y tanto era el tema que no entendían ni los mismos apóstoles, que mire lo que va a pasar ahí. Ya lo abandonaron. Pero Jesús, aquí muchos dirían, no, es que él hablaba en parábolas. Pero cuando él hablaba en parábolas, él a la gente le hablaba en parábolas, pero a los apóstoles se las explicaba. Vamos a ver si Jesús va a voltear y les va a explicar a los apóstoles y les va a decir, venga, no, yo no quise decir que era literal. Yo no quise decir que me tenían que comer de verdad. Vamos a ver qué les va a decir Jesús. Vamos a ver. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Mire pues lo que les dice. Les abrió las puertas. No les explicó la parábola porque no era una parábola. Les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Les abrió las puertas. Y mira algo tan bonito, otra vez vuelve y salta Simón Pedro. Y Pedro, que tampoco entendía, ni ninguno de los apóstoles entendía, mire lo que va a decir Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y síguelo leyendo. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces mire lo que dijo Pedro. Señor, yo no entiendo. O sea, es duro el lenguaje. ¿Cómo es posible que nos diga que tenemos que comerlo? Yo no lo entiendo, pero Pedro decía, Señor, así no lo entienda, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así yo no lo entienda, yo me quedo con usted. Eso dijo Pedro. Así yo no lo entienda, yo me quedo con usted. Aquí que estamos viendo, muchachos, 5 testigos, 5 testigos que me están diciendo que Jesús es el cuerpo y es la sangre que tenemos que consumir para poder tener vida eterna. ¿Y dónde encontramos ese cuerpo y esa sangre? ¿En dónde? En la iglesia, porque es allí donde se le da la gloria. Se le da la gloria a Él, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, porque ahí está Cristo. Si usted va a cualquier parroquia del mundo, usted ahí va a encontrar a Jesús, Eucaristía, para que le dé la gloria. Por eso Satanás nos quiere quitar la iglesia, para que no le demos la gloria a Dios en su iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Uy, Jesús, una pregunta. Resumo, mire, antes, resumo todo esto con una pregunta.
Sí. Listo. Resumo todo esto con una pregunta. Si Jesús dice, esto es, ¿quién soy yo para decir que no es? Ah, sí. Total. Tas. Así brinca el ojito. Ahí sí. Benditos amigos. ¿Quién soy yo? Jesús, ¿Quién soy yo para decir que no una es? preguntita que hacen por allí. Sí, En un tiempo en el que tú eras protestante, fueron 16 años. sí, ¿cómo tú o los amigos esperados, se llama así los hermanos esperados, como le llamas tú, entendían esta parte? O sea, entonces, ¿cómo la interpretaban? Yo no, yo tenía una venda en los ojos y mire, les voy a explicar esto. Mire, Jesús se juntaba con pecadores, él se juntaba con prostitutas, con publicanos y él no tenía problema, él no tenía ningún problema con eso, pero él había un tipo de pecado que no soportaba, que le hervía como la sangre. Es más, les decía hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿A quiénes les decía eso? A los que eran A los escribas y fariseos, a los maestros y doctores de la ley, a los que se creían santos, a los que se creían que no pecaban. A eso se los decía y no los toleraba. Es más, él cuenta que subieron 2 hombres al templo a orar y que uno de ellos era fariseo y el otro era un publicano, o sea, un pecador. Que el publicano no fue capaz de entrar, se quedó atrás y que no era capaz de levantar la cabeza y que solamente decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Mientras que el otro oraba de pie y decía grandes voces, Señor, gracias porque yo no peco, gracias porque yo doy mi diezmo, gracias porque yo no soy como ese publicano. Y dice que el publicano bajó justificado, pero ese fariseo no. ¿Por qué? Eso se llama soberbia espiritual. Dios no la tolera. Cuando yo llegué al retiro, yo llegué con mi soberbia espiritual por las nubes. ¿Qué hizo Dios? Me aplastó la soberbia espiritual. Cuando yo le dije, Señor, te abro mi corazón, fue el momento en el que se me destaparon los ojos y pude. Yo antes no lo veía y yo era fanático y defendía a capa y espada todo, pero yo no lo veía. Cuando yo le dije al Señor, te abro mi corazón, muéstrame, después de que me había destruido, ahí fue que entendí. Y yo decía, pero yo cómo no vi esto, yo cómo no lo vi. Por 16 años me metieron los dedos en la boca y yo no lo vi. ¿Cómo fue posible? Eso se llama un espíritu de soberbia espiritual. Un espíritu de soberbia, un espíritu que confunde, un espíritu que no te deja ver, un espíritu que por más que te muestren la verdad, estás ciego, estás sordo. Por eso el Señor decía, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Y yo no lo veía. Y los hermanitos hoy en día pasan por lo mismo. Tenemos que orar mucho por ellos. Mire, mi esposa tuvo que orar más de 10 años para que Dios me destruyera la soberbia, esa soberbia espiritual. No quiere decir que yo no sea soberbio, bendito sea mi Dios, soy muy soberbio, pero Dios, por medio de las oraciones de mi esposa, me ayudó a romper esa soberbia espiritual. Entonces hay que rezar mucho por ellos, hay que pedir mucho por ellos. Y hay muchos temas que aquí no los alcanzamos a tocar. El tema de la Virgen María, el tema de la idolatría, el tema de los sacramentos, el bautismo, si es válido, si no es válido, el tema del sacerdocio. Hay muchos temas que aquí no nos van, exacto, toda la idolatría, la imagen. Aquí lo podemos tocar, pero nos quedaríamos, mejor dicho, un mes completo aquí hablando. Pero que si ustedes quieren, vea, tomen la decisión que yo tomé, conozcan su fe. Total. Conozcan su fe. Pero lo más porque lindo nadie ama. Es que, o sea, toda esta parte final donde vimos todos estos... Esa explicación. Sí, todas estas citas. Pero mira que en ese retiro él fue directo al corazón. O sea, tú todavía eso no lo habías analizado. Y tú dijiste, o sea, mira, solo es
abrir el corazón y cómo Él es un caballero, y la Virgen María, cómo te abrazó y te inundó de ese amor impresionante. Luego fue que tú fuiste a decir, venga, un momentico, yo quiero Yo quiero estudiar. averiguar. Pero muchos preguntan, es que yo cómo lo siento en el corazón, es que cuando nos damos esa oportunidad, cuando nos abrimos, se siente en el corazón, uno sabe que no es uno, que no son tus Que no pensamientos, es producto de la imaginación. es tan claro lo que sientes que es él. Bueno, a ver, vamos a, solo la ultimita pregunta y ya, porque ya llevamos 1 hora y media, entonces se hace muy Ya me queda muy extenso y las largo el personitas no live. lo ven. Solamente esta La idea es que lo puedan ver y compartir. resumida, como para no dejarlos así. ¿Cuál es el argumento? Por aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es el argumento de que de él, por qué tienen menos libros? Listo, esto se refiere, y lo voy a decir de esta manera, a los números de libros que tiene la Biblia. La Biblia, y eso hay que conocerlo desde la historia, los invito a que lo busquen en Google, lo pueden encontrar. Hubo un papa que se llama el Papa San Dámaso I. San Dámaso I, en el año 380 después de Cristo, él fue el que le dijo a San Jerónimo que fuera a traducir todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Es más, en ese momento empezaron a aparecer muchos libros y cartas que supuestamente eran inspirados por Dios. Y entonces apareció es que el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Bernabé, aparecieron como otras 15 cartas del Apocalipsis, en donde decían que esas eran libros inspirados. ¿Qué le tocó hacer a la iglesia? Acuérdense que la iglesia tiene el poder de atar y de desatar. Y lo que ate quedará atado, y lo que desate quedará desatado. ¿Qué le tocó hacer? ¿Qué le tocó hacer al Papa? Le tocó decir qué libros sí y qué libros no. Del Antiguo Testamento quedaron los mismos 46 que habían sido escritos, que fueron los mismos que leyó Jesús, que fueron los mismos que leyó San Pablo, los dejaron tal cual. Y escogieron 27 libros del Nuevo Testamento, en donde dijeron, el Evangelio de Bernabé no, el Evangelio de María Magdalena no, el Evangelio de Judas no, el Evangelio de San Juan sí, el Evangelio de Mateo sí, el Evangelio de Lucas sí, el Evangelio de Marcos sí. O sea, fue el Papa San Dámaso I el que dijo cuáles sí y cuáles no. Y a partir de ese momento fue el Papa el que dijo, esto es palabra de Dios. Lo demás no es palabra de Dios, esto es. Y miren, es tanto el poder de atar y de desatar que él lo dijo en ese entonces y hasta hoy, hasta los mismos hermanitos esperados en sus Biblias siguen teniendo los mismos 27 libros del Nuevo Testamento que fueron los que escogió el Papa San Dámaso y dijo, esto es palabra de Dios. El total de libros de la Biblia, la primera Biblia que existió, que se llamaba la Biblia Vulgata, esa Biblia tenía 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, hasta hoy. Pero en el año 90, mire, y aquí les quiero explicar algo, en el año 90 después de Cristo, aparecieron los judíos masoretas. Ellos tenían muchas corrientes, estaban los fariseos, los saduceos, aparecieron por ahí en el año 90 los masoretas, y los judíos masoretas quitaron del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos creen en el Antiguo. Del Antiguo Testamento quitaron los libros que fueron escritos en griego, solamente dejaron los libros escritos en hebreo y en arameo. Ese es el canon judío. ¿Qué hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas? Y eso pasó en el año 1600, incluso después de que Martín Lutero ya había muerto. ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a tomar el canon judío. Y hoy en día nos acusan supuestamente a nosotros, Iglesia Católica, de que nosotros le sumamos libros a la Biblia. No, señores, nosotros no le sumamos. Los que le quitaron libros a la Biblia fueron los mismos judíos en el Antiguo Testamento y los de las Sociedades Bíblicas Unidas que quisieron dejar solo ese canon judío. Y miren lo que va a decir el mismo San Juan. En el mismo año 90 después de Cristo fue que San Juan escribió el Apocalipsis. Y San Juan cuando escribe el Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 18, vamos a leerlo, mire lo que va a decir San Juan.
Eso fue en el mismo tiempo en el que le estaban quitando los libros a la Biblia. Le estaban quitando los libros que nosotros los llamamos los deuterocanónicos. ¿Cuál es? Los libros escritos en griego. ¿Juan qué? Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis. versículo... Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Sí, ya llegué. Y es el último capítulo. Es el último capítulo. Capítulo 22, en el versículo 18 y 19. Mire lo que va a decir. 18, 19. Apocalipsis. 22, 18, 19. Ahí. 22. 18, 19. Acá. Y si alguien quita alguna de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se ha descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, voy enseguida. Léelo desde el 17. No sé si lo leíste desde el 18, desde el 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, el que quiera, que tome gratis el agua de la vida. Yo doy testimonio a... Sigo. Sigue. Yo doy testimonio a todo el que oiga las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo a ellas, Dios enviará sobre él las plagas descritas en este libro. Y si alguien quita alguna de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se han descrito en este libro. San Juan escribió ese libro, ese Apocalipsis, lo escribió en el momento en el que le estaban quitando los libros deuterocanónicos al Antiguo Testamento, los libros que fueron escritos originalmente en griego. Entonces mira qué tan importante, le dice, quien le quita o quien le añada, no se le puede ni quitar ni añadir. Ay, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ay, Jesús, vea, aquí nos podemos quedar porque como les dije al principio, los dones que Dios te ha dado son hermosos, 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 hermosos. Y nos has dejado hoy un regalo gigante, un pedacito, porque como dices, nos podemos quedar meses enteros. Entonces, de verdad que Dios te bendiga por este espacio que sé que tus niños te pudieron haber necesitado. Otro día, qué rico poder tener a tu esposita también contigo, que es hermosa. Como siempre queda guardado, pero ¿para qué? ¿Para qué queda guardado? Es para que lo compartamos, para que lo disfrutemos, para que lo volvamos a ver. Son regalos, por eso se llama Regálame tu historia. ¿Sabías, Jesús? Por eso hay algo que a mí me encanta. Para dar gloria a Dios. Algo que me encanta y es, nos dejas antojados. ¡Ay, sí! Y es la invitación muy clara, aprendamos de nuestra fe. Cuando no sabemos, al principio decías, es que cuando uno no sabe, como yo lo escuché algún día. Quien no conoce su fe, cualquier fe le sirve. Sí, y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, ahí está. Por eso es que aprenda de la perdiditos. fe. Por eso es que a nosotros nos voltean así en un segundito, porque no tenemos conocimiento. Que vuélvanlo a invitar, ve ahí dice, vuélvanlo a invitar. Claro que lo vamos a volver a invitar, porque la verdad es que tenemos que aprender mucho y que Jesús tiene esos dones hermosos y además que no solo ese conocimiento, sino que el carisma que tienes para transmitirlo nos tienes, somos ahí. ¿Cuál es el Instagram de Jesús? Mira, Jesús no maneja Instagram, pero el que quiera hablar con él, que dónde pueden escuchar tus charlas, Jesús. Vean, Dios te está diciendo. Aquí. El que quiera hablar con Jesús, si quiere nos escriben y ya le preguntamos a Jesús que nos dé su autorización. Y le Enlazos de amor mariano. Le dan una llamadita. Pero Jesús maneja redes sociales. Pero bueno, entonces, Jesús, qué lindo apostolado sería que grabaras videitos y los subieras. Bueno, sería muy chévere. Muy chévere. Me comparten esto y lo vamos subiendo a ver qué vamos claro, logrando de pronto llegar a los corazones. De una. Bueno, un abracito. Bendiga, un abrazo muy grande, Jesús, saludes a tu esposita, a tus hijos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Esperemos que ya Dios hace su obra. Dios te guarde, mi hermano. Amén, así es. Terminémoslo con una oracióncita. Claro. Terminemos con una oración. Lo iniciamos con una oración, terminémoslo con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir.
sabemos que lo que hemos hablado acá es tu palabra, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz. Y penetra hasta los tuétanos, Señor. Penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Señor, que tu palabra pueda bajar de nuestra mente a nuestro corazón. Y que podamos, de aquí en adelante, enamorarnos de conocerte allí en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en como el era en el principio, principio, ahora y siempre, ahora y por los siempre, siglos de los por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Dios te Dios me los bendiga, bendiga. hermano. Cuídate mucho, una feliz noche. Gracias a todos por estar acá. Chao. Adiós a todos. Chao.